El día de hoy Dios nos va a enseñar uno de los principios que te aseguran que tú vives en la abundancia de Dios, ¿vale? Y es el principio de dar en abundancia. Vamos a la palabra, por favor. Lucas capítulo 6, verso 38. Vamos a leer mucha Biblia hoy. Hoy este mensaje es de leer mucha Biblia, así que esté muy al pendiente de todo lo que vamos a ir leyendo. Se explica casi solo, ¿ok? Así terminamos la semana pasada, así comenzamos esta. Dice, den y recibirán. Ahí está el principio. Da y recibirás. Dice, lo que den a otros les será devuelto por completo. O sea, bendiga gente, sin pena, sin problema. ¿Cómo se lo va a devolver el Señor? Apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Aquí está en la última frase un principio. La cantidad que den, esa es la que recibirán a cambio. Pero quiero que entienda esto, no es una condicionante como en la ley que dice si haces lo bueno te va bien y si haces lo malo te va mal. No es una condicionante, porque ya bajo la gracia no hay condicionantes, pero sí hay principios. Lo que quiere decir esto es que esta es la manera natural de actuar de alguien que vive en la abundancia de Dios. ¿Cuál es esa manera natural? Dar en abundancia. Si yo doy en abundancia, entonces yo vivo en abundancia. ¿Me estoy explicando? Es primero esta parte, porque yo me sé que vivo bajo el reino o en el reino de la abundancia de Dios, entonces yo doy en abundancia. Pero es parte de mi naturaleza, es una consecuencia de mi mentalidad de abundancia. ¿Sale? Entonces, eso es algo que tenemos que tener como muy claro. Porque al final, como dice la palabra, la fe sin obras es muerta. Esto, el dar en abundancia, es una obra de vivir bajo la gracia. La gracia tiene obras que no quiero que se confunda con las obras de la ley. Ambas tienen obras, obviamente hay que hacer, dice Santiago 2:17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Hoy nuestra fe está en la gracia. Usted pudiera cambiarle esta palabra y diría, así también la gracia por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La gracia sobre de ti es Cristo. La gracia no es algo, es alguien. Y si de verdad tienes a Cristo en tu corazón y vive Él en ti, vas a hacer las obras de Cristo. Y dar en abundancia es parte de la naturaleza de Cristo. Por eso le digo, esa no es una condicionante de la ley. Esto es una manera de vivir, esto es una consecuencia natural del que vive en la abundancia. Amén. Así que si usted va a pensar en abundancia y a vivir en abundancia, tenga lo que tenga, porque son dos cosas diferentes, pensar y creer en la abundancia y otra es lo que yo tengo físicamente. La abundancia no viene de lo que tienes físicamente, la abundancia viene de lo que crees. De lo que piensas, de lo que hay en tu corazón, ¿ok? Si tú crees y si tú vives en abundancia, lo natural es que te salga desprenderte en abundancia de la economía, de los recursos que Dios te ha dado, ¿vale? De ahí que el mensaje lleva por título La bendición de dar en abundancia, un principio de la tierra del más que suficiente, ¿va? Quiero en esta primera parte asegurarme que como iglesia podemos entender y creer que la gracia tiene obras, que no son las obras de la ley. En términos generales, las obras de la ley de Moisés, primero se hace la obra y después se recibe algo por esa obra. Si haces lo bueno, entonces te va bien. Entonces te bendigo, dice Dios. Y entonces es una obra que se hace para hacer, para valer, para tener una relación con Dios, para tener contento a Dios. ¿Ok? Una obra primero y luego resultado. Las obras de la gracia son al revés. Primero se recibe la gracia y por consecuencia natural, entonces haces la obra. Pero hay que hacerla porque si no la puedes hacer, es que no estás bajo la gracia. Así de sencillo. ¿Vale? Es como sumergirte en una alberca que el agua es la gracia, salir y abrazar a alguien. Es imposible que no mojes a esa persona. Bueno, la gracia es así. Si de verdad vives bajo la gracia, entonces la obra va a salir.
de manera natural. Se puede asistir a una iglesia que predique la gracia como nosotros, se puede creer en la gracia, querer la gracia, pero todavía no estar viviendo bajo la gracia. Todavía no das tu corazón todavía no se lo entregas al Señor, ¿sale? Entonces, bueno, esta primera parte me quiero asegurar que entendemos esto, porque es básico, para poder dar en abundancia, ¿ok? Romanos 5:20 dice así: en lo que atañe a la ley, éste intervino para que aumentara la transgresión, ¿ok? Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que la ley solo sirvió, dice, para que aumentara la transgresión, para que la gente se diera cuenta lo pecador que era y que necesitaba un Salvador. Sigue diciendo: a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué concluiremos? Capítulo 6, verso 1. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Es decir, usted ya no tiene pecado. A usted ya no se le toma en cuenta el pecado. Eso lo dice Romanos ahí mismo ahora en el verso 6. Capítulo 6, verso 6 en adelante. Dice, fíjese cómo está aquí, para que entendamos el tema de las obras de la gracia. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. O sea, tu vieja naturaleza espiritual fue crucificada juntamente con él cuando le dijiste que sí a Jesús, y tu cuerpo pecaminoso perdió su poder de pecar, ¿vale? De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Verso 11. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, ojo acá, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Verso 13, y aquí está uno muy importante. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. 14. Así el pecado, ojo acá, no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley de Moisés. Y cuando hago así, estoy hablando del antiguo pacto. ¿Ok? Aquí están los dos, pero usted me entiende. El antiguo pacto, los 10 mandamientos y las 603 leyes adicionales que formaron las 613 leyes de los judíos, eso lo que hace es darle poder al pecado. Tu cuerpo se siente atraído para pecar por el tema de la ley. ¿Ok? Si te metes bajo la ley, estás pecando. Y entonces aquí dice que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, y por lo tanto ya no se te toma en cuenta tu pecado. Perdóneme. Eso nos lo dice Romanos capítulo 4, verso 6, tomado del Salmo 32. David está diciendo esto, dice así. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. David, el rey David, está viendo que en algún momento adelante, en la obra del Señor, en Cristo, ya no seremos tomados en cuenta nuestro pecado. ¿Me está siguiendo? Pero junto con eso, que tu pecado ya no se te toma en cuenta, el verso de Romanos 6, verso 13, dice, ofrézcanse más bien a Dios. No se ofrezcan al pecado. Esa es una obra de la gracia. Yo ya tengo el perdón de pecados sobre mí, pero eso me hace hacer una obra de gracia. Porque si yo tengo la gracia sobre mí y yo le ofrezco mi cuerpo al pecado, eso me haría ya no estar bajo la gracia. Ojo acá, no estoy diciendo que ya no peques, sino que ya no quieres pecar porque ya le ofreciste en tus oraciones, le dices, Señor, te ofrezco mi cuerpo, ya no quiero pecar con él. Tú ya me perdonaste todos mis pecados, Señor. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia y el pecado no tiene poder en mí. Y entonces
usted deja de pecar y poco a poco se va de su vida. Es como si mientras usted estuviera bajo la ley, usted estuviera metido en un pozo cenagoso de aguas negras, que es el pecado. Y cuando le dice que sí a Cristo, usted sale de ese pozo y viene acá, pero todavía está húmedo de esa agua cenagosa. Su pecado sigue ahí, sigue oliendo mal, y entonces se comienza a evaporar, se comienza a limpiar conforme la gracia, su palabra va cayendo sobre usted, pero es un proceso. Y en ese proceso todavía habrá algunos pecados que cometas, porque en este cuerpo, el cuerpo va a pecar. Tu espíritu ya no, porque ya tu vieja naturaleza ya fue crucificada, ya fue resucitada, ya naciste de nuevo en el espíritu, pero tu cuerpo va a estar ahí. ¿Me sigue? Entonces, algo que la iglesia bajo la gracia tiene que tener muy claro es que, claro que tenemos que hacer obras de la gracia. Ya no deben salir de mi boca palabras altisonantes, groseras, injurias, mentiras. Ya no, pero ya no lo hago para agradar a Dios, lo hago porque Dios se agradó de mí y me dio perdón de pecados y me dio su gracia, su favor, su salvación. Me está siguiendo. Es primero Él y luego yo, pero tengo que hacer las obras porque la fe sin obras es muerta. Entonces no se me quede pensando que usted que viene a la iglesia, que recibe esta palabra. No, usted no tiene que hacer nada, usted puede seguir viviendo como quiera, haciendo lo que quiera, puede, si quiere una cosa, si quiere otra, no, si quiere dar, si quiere no dar, no. No es así, eso es lo que yo no estoy enseñando eso. Estoy enseñando que usted debemos hacer obras, pero esas obras son muy diferentes a las de la ley, porque en la ley te nazca o no, lo tienes que hacer. En la gracia te deben hacer porque verdaderamente tienes la gracia sobre ti y la gracia es Cristo. ¿Me está siguiendo? Entonces, entendamos esa parte de las obras. Vamos a esta segunda parte para terminar en el tema de la abundancia, de dar en abundancia. Pero quiero insistir un poco con esto y ser un poquito más claro. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta, ¿verdad? Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Acuérdense que les predicaban a los judíos que vivían bajo la ley. Pues bien, dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, ¿cuál es tu fe? ¿En qué crees si no tienes obras? No pueden, porque ellos creen según lo que hacen. Y dice Santiago, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿En qué creo? En Cristo. Mira cómo hago las cosas. Entonces, somos un testimonio, eso dijo Jesús, para que me sean testigos, que podamos dar testimonio vivo de que Jesús vive en nosotros, que su gracia habita en nosotros. ¿Sale? Verso 19 dice, sigue diciendo, ¿tú crees que hay un solo Dios? Porque eso se jactaban los judíos. Es que Dios es el único Dios. Eso dice Deuteronomio 6, ¿verdad? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. O sea, eso no es nada, que sepas que hay un solo Dios, hasta el diablo lo sabe. Qué tonto eres, dice esta versión. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril, es muerta? Les dice. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Entonces, Abraham creía en Dios. Le creía totalmente a Dios. Era obediente totalmente a Dios. Y cuando le pide que mate a su hijo y lo sacrifique, él va y lo hace. Al final, antes de que él clavara la daga o el puñal, el cuchillo en Isaac, Dios lo detiene, manda ángeles para detenerlo. Pero esa acción, esa obra de fe, le contó como justicia, dice la palabra. Y por eso tú y yo podemos ser justos a través de Cristo. Entonces, claro que su fe y su obra actuó conjuntamente. Y eso es lo que tiene que pasar acá. Si estás bajo la gracia, te arde el corazón por su palabra,
Te arde el corazón por entender más del antiguo pacto, porque se te revele Cristo en el antiguo pacto, de entender cómo funcionan tus finanzas, cómo funciona el tema del diezmo, el tema de la ofrenda. Te arde el corazón por servir a tu iglesia, por servir a la gente, por bendecir gente. Me estoy explicando porque vives bajo la gracia. Y recuerda esto es como un ejemplo muy, muy claro. La gracia no es algo. La gracia no es algo. La ley, dice la palabra, la ley fue dada por Moisés. Moisés la dio. Pero la gracia vino en Jesucristo. Jesucristo es la gracia. Entonces, si tú estás lleno de Jesucristo, pues vas a hacer obras de Jesucristo. Una de ellas es predicar. De eso te hablaré la próxima semana. Hablarle a la gente. Bendecir a la gente con su evangelio. ¿Sale? Entonces, entonces ya que aclaramos que las obras de la gracia, o que la gracia sí tiene obras, vamos a entrar al tema de dar. Si yo vivo en la abundancia, entonces entiendo que dar forma parte de esa abundancia. Si yo vivo bajo la gracia, dar forma parte de esa gracia que vive en mí. ¿Vale? 2 Corintios 9:5. Solo voy a dejar claro que hay dos lugares, dos áreas, dos conceptos que la Biblia dice que tu dar tiene mucho fruto, que tu dar se multiplica y se te multiplicará a favor tuyo. Dos áreas. Aquí lo vamos a leer y es muy claro. Dice 2 Corintios 9. Por lo menos dos. Perdóname que insista. No son las únicas dos, pero por lo menos dos. ¿Vale? 2 Corintios 9:5 dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Los corintios iban a hacer una ofrenda. Le habían dicho a Pablo: nosotros vamos a mandar una ofrenda a los santos de Jerusalén. Y llegó el momento en que había que ir a recogerla. Y dice Pablo: yo no quise llegar, si usted lee el contexto, los versículos anteriores, dice: yo no quise llegar de sorpresa y ustedes fueran avergonzados y nosotros también. Bueno, más bien ustedes, dice. Mejor mandé a alguien para recordarles que ustedes habían prometido una ofrenda generosa. Y cuando habla de generosidad, está hablando de dinero, de abundancia en dar. ¿Qué dinero? ¿Ok? Hoy se usa la palabra generosidad para, es que tiene sentimientos generosos, es que sonríe generosamente. Sí, es un sinónimo, una parábola, pero la palabra generosidad tiene que ver con el desprendimiento de los recursos materiales que la gente tiene. Se quitó el reloj y se lo regaló, se lo dio a alguien generosamente. ¿Ok? Fue generoso porque se quitó algo que era suyo y lo dio. Eso es la generosidad. No le pongamos, no lo romanticemos, no lo espiritualicemos pensando que está hablando de generosidad espiritual y emocional. No hay eso, ¿eh? No se me vaya con la finta. La generosidad es dar, quitarte algo que tú posees, sabes que no es tuyo, pero tú lo posees, se lo das a otro en abundancia. Eso es generoso. ¿Sale? Y al final termina con el principio: el que siembre, el que dé escasamente, escasamente recibirá. Y el que siembre o dé abundantemente, abundantemente recibirá. Ese es un principio para los que viven bajo la gracia también. ¿Ok? Sigue diciendo el verso 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y yo le agrego ahí: délo por fe. Porque usted está entendiendo este mensaje, porque usted quiere vivir bajo la abundancia de Dios, con pensamientos de abundancia, tiene que venir la obra de la gracia, que es dar en abundancia. El mensaje de ayer fue la fe, el mensaje de la semana pasada fue acerca de la fe de la abundancia. Este mensaje es de la obra de la abundancia. ¿Me sigue? Porque Dios ama al dador alegre, al dador que entiende, al dador que sabe que no merece nadie, lo que tiene no es suyo, es de Dios, y por eso bendice sin problema, dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde
en vosotros toda gracia. Imagínate que te abunde la persona de Jesús, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, si tú vas a poder abundar para bendecir a otros, es porque tú vives en la abundancia. Eso es recíproco y lógico. El Señor no quiere. Y cuando hablo de abundancia, cada quien tiene que saber qué abundancia tiene. Alguien puede pensar, si yo ganara 20,000 pesos mensuales, eso para mí será abundancia. Otro diría, si yo ganara 200,000. Otro diría, si yo ganara 2 millones. Cada quien tiene su concepto personal y único de abundancia con Dios. Pero lo que sí está claro es que la proporción de la abundancia es el dar en abundancia. Ahí no hay tema. No es que, bueno, el que gana 20,000, a lo mejor, déjame poner un ejemplo matemático, puede darle a alguien, a Dios le da 2,000, ¿verdad? Es su diezmo, y a lo mejor esos 2,000 también se los da a otra persona. Y le dio 10 a Dios y 10 a la gente. Déjame poner solamente un ejemplo, no es doctrina. Pero el que gana 20,000, el que gana 200,000, pues van 20 de diezmo y tendrían que venir 20 en esa proporción. Ah, no, yo nada más le doy 2,000. Ah, bueno, entonces ya no estás dando de la abundancia. Y el que gana 2 millones, lo mismo. Por eso es cada quien. Y además nadie te va a juzgar. Nadie te puede juzgar, ni tus pastores, ni tú, nadie. Esto es un tema entre tú y Dios. Pero te estoy enseñando el tema de las obras de la gracia. Así que, y el principio, ¿quieres recibir abundantemente? Da abundantemente. Porque eso te hace demostrar la fe en la que vives, que es la abundancia. Vives en el reino de Dios y el reino de Dios es abundante. ¿Me estás siguiendo? Entonces aquí dice, para que abundéis en toda buena obra. Sigamos leyendo, porque aquí viene algo muy interesante. Y vamos a descubrir la primera área o el primer terreno donde sembrar. Sigue diciendo el verso 10. Y el que da semilla al que siembra. O sea que si tú das, Dios te va a dar el dinero para que des. Punto. Y cuando habla de semilla, habla de dinero. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, donde tienes guardados tus semillas, o sea, tus ahorros, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y luego les dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, que es un sinónimo de generosidad. O sea, enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual, o sea, está hablando de la generosidad, la cual produce, ojo acá, y aquí está el punto, por medio de nosotros, o sea, del ministerio, acción de gracias a Dios. Este último pedazo está maravilloso, pero tenía que explicártelo con todo el fundamento, si no lo puedes desechar y decir, porque hay gente que dice, es que si yo le doy mi diezmo y le doy mis ofrendas a los niños pobres, ya con eso cumplo con Dios. No es así. Aquí está diciendo, está hablando de abundancia, está hablando del que siembra, está hablando del principio de que siembra abundantemente y cosecha abundantemente. Está hablando de eso y termina diciendo, para que seas enriquecido en todo, para que seas generoso, porque esa generosidad produce acción de gracias a Dios. O sea, tu generosidad es equivalente a decirle gracias a Dios. Qué bueno que se lo dices con los labios y con el corazón, pero también lo tienes que hacer con los recursos. Cuando tú le das a alguien, o cuando tú le das, y en este caso aclara, produce acción de gracias por medio de nosotros, dice Pablo. ¿Y quién es nosotros? Pues de modo que hablemos de la persona de Pablo, y cuando Pablo murió ya no había cómo darle gracias a Dios. Está hablando de los que obran en el ministerio de Dios. Los que transmiten, ¿qué hacía Pablo? Transmitir la palabra de Dios, establecer iglesias, hablarle a la gente, darles la parte espiritual. ¿Sí me estoy explicando? El ministerio, la obra. Entonces, la primera área donde tú puedes dar en abundancia, conforme a la palabra, para que se te multiplique en abundancia, apretado, remecido, desbordante, para que conforme des, eso recibas, para que siembres abundantemente y recojas abundantemente, y todo lo que hemos leído es en el ministerio. No tenga pena en ese sentido, no tenga duda.
el ministerio es la iglesia para usted, es una bendición, porque somos puesto por Dios. Esto no lo escribí yo, esto lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Las iglesias locales, los pastores locales, somos un canal de bendición para usted, porque si usted siembra en la iglesia local, usted al darle a la iglesia local, usted está haciendo obras de la gracia, dándole gracias a Dios por medio de la iglesia. ¿Ok? Claro que hay otros y vamos a ver que también a los pobres hay que darle, pero no tiene esa promesa. Darle a los pobres tiene otra promesa, pero no esta. Esta promesa de abundancia, de ser enriquecidos en todo, de recibir abundantemente lo que siembras, que el Señor le va a dar semilla al que siembra. Todo esto que acabamos de leer, que yo quiero que tú lo puedas volver a leer con calma y por eso pidas el texto y te regocijes, ¿verdad? Leyéndolo, está hecho si lo haces a través de nosotros, a través del ministerio. Si esta es tu iglesia online, deposita online tus ofrendas y tus diezmos para que se cumplan en ti estas promesas que son parte de la gracia que habita en ti. Ya te enseñamos la gracia, ya vives en la gracia. Hoy te estamos enseñando el tema de las obras de la gracia. Eso tiene que ser algo normal. Si te pesa el solo concepto de tener que sembrar tu dinero en el ministerio del cual recibes gracia, entonces, mi amado, es probable que usted todavía no esté bajo la gracia. Le gusta la gracia, le gusta oír conceptos, sí está bien, pero tal vez no está bajo la gracia. Cuando la gente está bajo la gracia, esto se hace de manera natural, automática, feliz, dador alegre. ¿Por qué? Porque entiende que es un círculo virtuoso. Dios le da, usted le da al ministerio de Dios y Dios le multiplica más a usted, para usted y para dar, y esto se hace un círculo maravilloso, virtuoso, y no lo puedo dejar de enseñar. Si se incomoda la gente, que se incomode quien se tenga que incomodar, lo sentiré mucho, pero a usted, que usted viene acá, lo tengo que bendecir con la verdad y con una buena noticia. Si usted le da al ministerio, aquí se le bendice. Eso es lo que dice la palabra, y usted da acción de gracias a Dios. ¿Vale? Pero sigue diciendo todavía más. Mire cómo lo dice, antes de pasar a más, mire cómo lo dice esta versión. 2 Corintios 9:11 dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. No hay duda de que está hablando de dinero, porque la ofrenda era de dinero, si usted lee el contexto. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios, por medio de nosotros. No, usted solo, a Dios, si usted quema un billete y le dice, Señor, gracias, y lo va y lo quema con un fuego, y usted levanta el humo, eso no es ofrenda a Dios. Necesitamos ser nosotros. Estamos aquí para que usted pueda sembrar en un lugar donde esto vaya a dar en acción de gracias espiritualmente al Señor. ¿Me sigue? Entienda esto. Cuando cenamos la Santa Cena, ¿qué estamos haciendo? ¿Algo espiritual o algo natural? Piénselo. Le doy 2 segundos. 1, 2. Si usted dijo que estamos haciendo algo natural, equivocado. Si usted dijo que estamos haciendo algo espiritual, equivocado. La respuesta correcta es, estamos haciendo algo espiritual usando lo natural. El pan y el vino, ya no tengo el pan, ya me lo comí, ¿verdad? El pan y el vino o el jugo de la uva representan en lo espiritual el cuerpo y la sangre. Pero me los como. Esto es una obra de fe. Es una obra de fe, una obra de la gracia. Lo hago en lo natural porque estoy entendiendo lo espiritual. Esto es igual. Usted pone sus recursos, su dinero, su economía en el concepto de abundancia que usted tenga, en la proporción de abundancia que usted tenga, poca, mediana o mucha, en el alfolí digital donde está la cuenta que le damos, y dice que por medio de nosotros su acto natural de ponerlo, depositarlo, mandarlo, ir al banco, la transferencia como usted quiera, no puedo ser más claro y objetivo, ¿verdad? Con toda libertad y con toda transparencia, ¿verdad? Enseñando
la verdad aunque se trate de dinero. Y bueno, como le digo, que se incomode, que se incomode. Si usted hace eso, dice la palabra que usted está dando gracias a Dios, ahora sí, en lo espiritual, por medio de nosotros. Porque usted lo sembró en la cuenta natural, ¿verdad? De plenitud en Cristo bajo la gracia, que es su iglesia. Si usted viene de paso aquí, usted tiene otra iglesia, vaya y siembre en su iglesia local, en su iglesia online, dependiendo. Usted tendrá que decidir si esta es su iglesia. Yo tengo gente que nos sigue todas las semanas ¿cómo se llama? Aquí en la transmisión, pero no sé si somos su iglesia local o somos solamente un pastor más del que oyen palabra, porque tienen un pastor y a nosotros nos oyen en otro momento. Está bien, usted decídalo. Esta palabra es para usted. Pero decida, si esta es su iglesia, siembra aquí. Si aquella es su iglesia, vaya y siembra allá. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se lo dijo a los filipenses? Les dijo lo mismo, pero diferente, desde otro ángulo. Les dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses querían ayudar económicamente el ministerio de Pablo, pero no habían podido. No había manera de hacer transferencias, había que verse físicamente, ¿vale? Y dice 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Estoy hablando de abundancia económica, no tenga duda. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, que se compra con dinero, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Este pasaje lo vimos hace algunas semanas para hablar de que tenemos que contentarnos cualquiera que sea la situación. Pero está hablando en el contexto de dinero, de mantener a una persona, de su economía, de hambre o de escasez o de saciado, porque pues obviamente todo eso se compra con dinero, ¿sale? No tenga duda de eso. Ok. Le sigue diciendo, verso 14. Sin embargo, les dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, Pablo estaba necesitado y dice, qué bueno que participaron, dice. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir dinero para su ministerio, dinero para su sostenimiento, para su economía, para su hambre, para todo, ¿sale? Sino vosotros solos. Esos eran los filipenses, gente con un corazón dador magnífico. Y le está diciendo a ellos esto. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Óigame, y no le mandaron abrazos, ni le mandaron cartitas emocionales, ni le mandaron oraciones espirituales. Le mandaron a Pablo dinero. ¿Sale? 17. No es que busque dádivas. O sea, no te estoy hablando esto porque yo busque que me vuelvas a mandar, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria. Es decir, dice Pablo, qué bueno que hiciste todo esto, qué bueno que me mandaste. Ok, y te estoy alabando y te estoy diciendo eso, pero no porque te esté diciendo, a ver, dame más, sino porque busco que haya fruto en vuestra cuenta. Y es aquí donde tienes que entender también que cuando tú siembras en el ministerio de tu iglesia local, en el pastor, en los pastores de tu iglesia local, tú estás anotando todo eso en una cuenta bancaria celestial. Tú tienes una cuenta en el cielo. Cada vez que depositas la ofrenda y los diezmos y las donaciones y el apoyo y lo que tú me digas en tu iglesia local, todo eso espiritualmente se va a una cuenta celestial a la que puedes recurrir el día de mañana. ¿Cuánto hay en esa cuenta? En los sobres que damos nosotros físicamente, y no traje acá uno, déjeme checar si me quedó alguno por aquí, porque luego los saco para que no se me caigan. No tengo ninguno aquí. En los sobres que utilizamos en la iglesia presencial, utilizamos el Salmo 20 del 1 al 4, que dice algo como esto. Dios te oiga en el día del conflicto. Cuando tengas un problema, Dios te oiga.
Y dice, y acepte tu holocausto, tu sacrificio, ¿verdad? Y te mande ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Está hablando obviamente de que Él te va a guardar y cubrir. Y dice ahí, y pídele a Dios que haga memoria de vuestras ofrendas y entonces te dé conforme al deseo de tu corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando estés en problemas, tú puedes acudir en oración al Señor y decirle, Señor, haz memoria de todas mis ofrendas, haz memoria de cuánto yo deposito en el alfolí de mi iglesia, en los diezmos, en mis ofrendas, en mi corazón. Haz memoria de cómo yo bendigo a tu ministerio, Señor, en la tierra que me diste o donde me pusiste, y dame lo que necesito. Eso te lo dice el Salmo 20 que lo puedes hacer. Amén. Entonces aquí Pablo está diciendo, quiero que abunde fruto en vuestra cuenta celestial. Entonces esta es la primera, el primer lugar, la primera área donde tú puedes sembrar tu semilla de dinero generosamente para recibir las promesas que te acabo de enseñar en todo este mensaje generosamente. En tu iglesia local, en tus pastores locales, a quienes Dios ha puesto para que tú recibas bendición en su palabra. ¿Amén? Ok. ¿Dónde más? Proverbios 19:17 dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Cuando tú sacas una moneda o un billete, que yo le he enseñado a que sea generoso también con esa gente, con la gente que está en la calle, con la gente de las gasolineras, con los meseros, con los que les sirven, con los que no tienen un sueldo a lo mejor como el suyo, y usted está hecho para bendecir gente, bendígalos, sabiendo que usted cuando hace eso es como si le prestara a Dios y Dios se lo va a devolver todo multiplicado, porque Dios no se queda con nada. ¿Me sigue? Entonces, las necesidades de los pobres es la segunda área. La tercera podría ser, también habla de los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero específicamente, no hay nada más específico en la palabra acerca de una bendición que vas a recibir económica por tu bendecir económicamente que si lo haces en tu iglesia, en tus pastores. Amén. Y dice Pablo en Hechos 20:33, dice, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de ustedes. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. ¿Vale? Pablo trabajaba también, aparte de estar en el ministerio, hacía como tiendas de campaña, carpas, probablemente para los romanos, ¿verdad? Que tenían sus diferentes lugares, sedes en los desiertos y en los caminos, donde ponían sus tropas y sus gentes para cuidar las ciudades, ¿vale? Eso es lo que se cree. 35 dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Amén. Entonces, claro, darle a los que están en necesidad también es una obra que el Señor le agrada y que te va a devolver y que es más bienaventurado, es aún más bendecido el que tú le des a un pobre a que tú recibas, a que le des a alguien en necesidad, a que tú recibas, ¿ok? En lo natural, cuando se trata de dar y dar, es más bienaventurado dar que recibir de alguien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Esta es la otra área, los pobres y las necesidades de la gente. Pero si se da cuenta, donde está la mayor cantidad de bendiciones es en tu ministerio local. Es en la obra del ministerio, donde tú tienes una cuenta en el cielo. Entonces, no se te olvide. Termino con esto. Si tú aprendiste la semana anterior a pensar en abundancia y a vivir en abundancia, el dar en abundancia a tu ministerio y a la gente en necesidad debiera ser algo natural. Algo que te hace saber que estás bajo la gracia. Si te duele, si te peñisca una oreja, si te da escozor, bueno, tú tendrás que hablar con el Señor y saber si estás o no estás bajo la gracia. Alguien decía esto, ¿no? Que llegó la persona con el pastor y le dice, pastor, fíjese que le voy a confesar algo. Cuando yo ganaba 1,000 pesos, diezmaba 100, no tenía problemas. Después gané 10,000. Y yo venía y diezmaba 1,000, o sea el 10%, y no tenía problemas. Pero ahora gano 100,000.
al mes y venir a dar 10,000 en diezmo, ahora sí me cuesta, pastor, le dice, porque son 10,000 pesos. Y el pastor muy sabiamente le dijo, ¿quieres que ore por ti? Sí, pastor, ore por mí. Bueno, dice, vamos a orar para que Dios te regrese a que ganes 1,000 y no te cueste trabajo diezmar. ¿No? ¿Por qué tendría que ser así? Porque la gente asume o asumimos que ir ganando más implica que vayas adquiriendo más compromisos y un mayor nivel de vida. Y nos olvidamos de Dios, que fue el que nos llevó de 100 a 1,000 y de 1,000 a 10,000. Se nos olvida que fue Dios. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo darle a la obra de Dios? Porque nos olvidamos de que es Él, creemos que somos nosotros. O al crecer adquirimos un montón de compromisos y dices, chin, ya no me queda. Bueno, es que lo primero es Dios. Los demás compromisos son eso, compromisos. Dios no es un compromiso. Dios es por amor, es por alegría, es por acción de gracias, es para tu cuenta espiritual. Diezmar bendice a ti y a 3 generaciones adelante de ti. O sea, hay una bendición tremenda en ofrendar y diezmar en tu ministerio. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿O por qué no te lo vamos a predicar? Pues no. Y te estoy hablando hace 20 años que llegué a la iglesia y así pasaba, y así he escuchado a otras gentes que cuando hablan de dinero la gente se sale. Mejor apagan el dispositivo o se salen del servicio porque no quieren oír a nadie que les venga a hablar de dinero. Y el diablo se aprovecha. Porque también seguramente ha habido malos administradores, pastores, no sé, que con el dinero han hecho pues grandes fraudes y cosas de esas, pero pues como todo en la vida. Eso ha pasado también con contadores, con ingenieros, con empresas de bienes raíces, con empresas de alimentos, con farmacéuticas. Eso pasa todo el tiempo, hay buenos y malos. Por eso el Señor te habla de tu ministerio, de este ministerio. Si usted no pertenece a esta iglesia, vaya y siembra en su iglesia. Usted tiene una opinión de sus pastores, ya usted. Pero en esta le estoy hablando a los que sí pertenecen a esta iglesia online, donde quiera que esté, aproveche esta bendición y bendiga al ministerio en abundancia, con ofrendas y diezmos, para que usted sea bendecido a su vez con abundancia en todo lo que el Señor tiene para usted. Amén. Vamos a orar. Si ustedes ponen su corazón ahí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por toda tu provisión. Gracias porque sabemos que eres tú el que nos provees, que todo nos viene del cielo. Y gracias por enseñarnos, Señor, las promesas que en tu palabra hay para bendecir nuestro ministerio local. Bendecimos al ministerio de la Iglesia Plenitud en Cristo, a los pastores y a toda la gente que trabaja para este lugar. Bendícelo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ha sido una bendición la palabra que tú les has dado, que nos han compartido, Señor, y que hemos podido regar en los nuestros. Padre del cielo, gracias. Te pedimos que nos ayudes a tener un corazón sensato, un corazón entendido, que sepamos, Padre del cielo, que todo nos viene de ti y que seamos capaces de sembrar en la gente que tiene necesidades, en los ministerios locales. Padre del cielo, que usemos el dinero como un siervo y que no sea un Señor que nos dé órdenes. Padre del cielo, a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, querida familia, les bendigo grandemente. Gracias a todos los que sirven en los servicios presenciales de cada semana. Estamos sirviendo a las 2 iglesias el mismo domingo a las 11 de la mañana en Veracruz, en Boca del Río, en las instalaciones del Colegio de Inteligencias Múltiples. Hay estacionamiento, hay sombra, hay un salón, ¿verdad?, que está ahí. Estamos haciendo que la iglesia vuelva a crecer después de la pandemia, después de un par de años que tuvimos que salir varios meses fuera, ¿verdad?, por razones familiares. Hoy estamos retomando todas las semanas Veracruz a las 11, Jalapa a las 6 de la tarde, ahora en el Hotel Atenas. Ahí estamos. Así que está ahí en la mera entrada de la ciudad de Jalapa. Y en esta iglesia online, para todos los que viven fuera de esas ciudades o aún viviendo cerca no pueden ir, entonces esta sea su iglesia. Acepte al Señor, acepte nuestro pastorado y comience a caminar con nosotros. Háganoslo saber, queremos bendecirle y que usted también sea muy, muy bendecido, ¿vale? Así que a todos los que trabajan, como siempre, le damos gracias al Señor por sus vidas. Tenemos un liderazgo maravilloso, tenemos una iglesia maravillosa
y bendecimos a toda la gente que está llegando a la iglesia. Y un último anuncio, los miércoles, llevamos ya 2 miércoles conectándonos en esa reunión que le llamamos Platicando acerca de su gracia. Platicando de su gracia. Y han estado maravillosos. El segundo, mejor que el primero. Es un momento, unos 45 minutos, 1 hora, donde puedes platicar acerca de estas cosas, acerca de conceptos prácticos, de cómo aterrizarlo en tu vida, las dudas que tengas, porque aquí no me puedes preguntar nada. Esto es muy difícil. Yo le digo, póngame sus preguntas, yo le contesto, pero no lo hacen. Entonces, date un tiempo. Miércoles 7:45 a 8:30, ahí estamos, para platicar de su gracia, para entender conceptos. La semana pasada hablamos de las obras de la gracia. Algo de lo que platicamos acá, ya lo hablamos el miércoles. Y este miércoles vamos a hablar de la importancia de vivir en paz y de cómo lograrlo. ¿Sale? Bajo la gracia. ¿Ok? Dios me los bendiga mucho. Nos vemos en la siguiente transmisión del siguiente domingo. Y si puede, miércoles. Ahí nos vemos por Zoom. Hasta la próxima.